El día de hoy vamos a presentar nuestro video didáctico acerca de los temas que hemos tratado en este curso de obstetricia forense durante el 8º ciclo. Como responsable del curso tenemos a la doctora Rosa Elvira Ruiz Reyes y las integrantes del grupo 3 son Huarcay Alfaro Karen, Jiménez Aliaga Esther, Peralta Utimiano Nicole y Tipacti Mesías Betsy. A continuación mencionaré los temas que se han desarrollado en estas 4 unidades de clases. Tenemos la unidad 1 titulada Definiciones Generales, Obstetricia Médico-Legal, Matrimonio, Embarazo, Aborto, Maniobras Abortivas e Infanticidio. En la unidad 2 se desarrolló la sexología forense, satiriasis y ninfomanía, delitos sexuales, violaciones, estupro, prevenciones sexuales, impotencia y frigidez, violación sexual y el tratamiento psicológico. En la unidad 3 se desarrolló acerca de las heridas por armas de fuego, asfixiología, tanatología y sedicios. Y por último, en la unidad 4 se desarrolló el Código de Ética y Deontología en Obstetricia y Pelmatoscopía del recién nacido. A continuación desarrollaremos el tema feminicidio y violencia familiar en el Perú. El feminicidio o femicidio se define como el asesinato de las mujeres perpetrado por los hombres por el solo hecho de ser mujeres y que tiene como base la discriminación de género. Tipos de feminicidio. Feminicidio íntimo, que es cometido por una persona con la cual la víctima tenía o había tenido una relación sentimental. Feminicidio no íntimo, que es cometido por una persona o un grupo de personas que no ha tenido ninguna relación sentimental con la víctima. Luego tenemos los factores que pueden causar un feminicidio. Algunas posibles causas de este tipo de hechos señalan que el origen de esta agresividad puede ser biológico o social, factores que determinan el comportamiento y también los que sufren un trastorno psicológico como el trastorno de personalidad antisocial, ideas paranoides que siempre piensan que los otros van a hacerle daño. Violencia contra la mujer. La violencia contra las mujeres no es exclusiva de ningún sistema político o económico. Se da en todas las sociedades del mundo y sin distinción de posición económica, raza o cultura. Este tipo de violencia surge a partir de un patrón de habitualidad y no de incidente aislado, construido en base a los estereotipos y roles de género que consideran la violencia como medio efectivo de poder y control. También existen otros tipos de feminicidios. Tenemos la familiar, que es cuando existe una relación de parentesco entre víctima y victimario, la cual puede ser por afinidad, consanguinidad o adopción. La infantil, que es muerte de una niña menor a los 14 años como consecuencia de la violentación a la confianza que se le tenía al victimario para el cuidado de la menor. Por trata, que es la muerte de una mujer como consecuencia de las actividades de la trata de personas, encontrándose actividades como la prostitución, secuestro y tráfico de personas. Recordamos que la violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta que se dirige hacia ella, basada en su condición de mujer con el propósito de causarle daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico o la muerte tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Ahora hablaremos de los tipos de violencia contra la mujer. Tenemos la violencia verbal, que es la agresión a través de palabras como injurias, calumnias, gritos, insultos, amenazas y otras acciones para socavar su autoestima. Tenemos también la violencia física, que es la agresión ejercida mediante golpes, empujones, abofetadas, patadas, entre otras. Violencia sexual, que es el acto de coacción hacia una persona a fin de que realice actos sexuales que ella no aprueba o la obliga a tener relaciones sexuales sin su consentimiento. Luego tenemos la violencia psicológica, que es toda conducta que ocasiona daño emocional, disminuye la autoestima, perjudica o perturba el sano desarrollo de la personalidad, como el menosprecio al valor personal o dignidad, tratos humillantes y vejatorios, vigilancia constante o la privación de medios económicos indispensables, entre otros. En el Perú, el feminicidio se caracteriza porque en él se presenta un antecedente de violencia familiar o violencia entre la pareja. Así también se posiciona como una categoría que debe ser abordada como la forma más extrema e irreparable de violencia directa hacia las mujeres. Ello debido a que muchos de los crímenes responden a un clima social de discriminación y violencia, en una sociedad en la que aún persiste una cultura histórica con prácticas sociales que siguen atentando contra la libertad, la salud, la integridad y contra la vida de las mujeres. Un punto importante y actual es la violencia familiar en tiempos de cuarentena. Los efectos de la COVID-19 han hecho aún más evidentes las desigualdades en el mundo, entre ellas las de género. Para muchas mujeres y niñas, la violencia doméstica es una amenaza que se agrava en estos tiempos de aislamiento.
Es por ello que en alianza con los gobiernos locales en nuestro país se está respondiendo a esta pandemia en clave de género para atender y proteger a las víctimas potenciales. En conclusión, ¿dónde denuncio la violencia? Según la ley número 30364, las víctimas pueden interponer sus denuncias y solicitar que al amparo de la ley el juez otorgue medidas de protección a su favor. Entonces, las líneas de atención gratuita, defensa legal al 0800 15 259 o al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la línea 100, donde la atención es 24 horas del día. Si eres testigo o víctima, acude a alguno de los siguientes puntos: comisaría más cercana, fiscalía penal mixta y de familia si es en caso de menores o adulto mayor, o al juzgado especializado de familia o mixto. Recordemos que si te pega, no te quiere. Basta de violencia a la mujer. Gracias. A continuación desarrollaremos el siguiente tema. Sevicias y necropsias. Cuando decimos necropsias nos vamos a referir a aquel estudio realizado a un cadáver con la finalidad de investigar y determinar las causas de su muerte. Por lo general el término utilizado como sinónimo de autopsia, ya que en ambos casos se procede al estudio de cadáveres. Sin embargo, se puede acotar que la necropsia es usada en el área de criminalística más que en cualquier otra rama de la investigación, ya que la necropsia comprende todo lo relacionado al lugar del hecho, todo lo concerniente a los indicios y herramientas que se usaron para realizar el asesinato y su posterior levantamiento del lugar. En otras palabras, la necropsia es un procedimiento técnico y científico de disección anatómica sistemática de un animal después de su muerte para dilucidar la causa de la misma. La palabra necropsia es en un sentido mejor aceptada por algunos de los estudios porque etimológicamente es el estudio de la muerte en un término general, no solo en animales. También es llamado un examen post-mortem. En humanos se les llama autopsia, lo cual es examen de un animal muerto. Se hace para obtener la causa precisa de la muerte, que se logra cuando la necropsia se hace apropiadamente, lo cual incluye mirar al sujeto completamente, así como a cada órgano individualmente. Ahora veamos la diferencia entre los dos términos, que es la autopsia y la necropsia. La diferencia entre los dos términos, autopsia y necropsia, es que la necropsia se realiza para confirmar las causas de la defunción en un hospital y la autopsia para averiguar las causas cuando fallecen de forma súbita y sin enfermedad aparente. Las razones por las que se realiza una necropsia o autopsia en humanos es para saber causas exactas de muerte del sujeto, desde posibles envenenamientos, padecimientos que lo aquejaban u otras causas. Ahora tenemos la necropsia clínica. Aquí se realizará en las divisiones que cuenten con el servicio tanatológico forense para confirmar o conocer las causas de la muerte con fines científicos u otros, siempre y cuando la causa de la muerte no sea de carácter médico-legal y tal como lo estipula el TUPA del Ministerio Público y se encuentre dentro del marco regulatorio de la Ley General de Salud, que es la Ley 26842 en el artículo 109. Van a existir tipos de necropsia, los cuales se encuentran a continuación. Tenemos la necropsia patológica o clínica, necropsia por punciones múltiples, necropsia ecográfica, necropsia mediante TAC post-mortem, necropsia mediante resonancia magnética y autopsia psicológica. Los objetivos de la necropsia médico-forense. Entre esos objetivos se van a distinguir: asegurarse de la cadena de custodia, determinar la causa de muerte, establecer el tiempo aproximado de muerte, establecer la manera de muerte, opinar sobre la posible etiología de muerte, realizar la identificación, restablecer el cuerpo en las mejores condiciones cosméticas posibles. Las normas clásicas para la práctica correcta de una necropsia.
Estimamos pertinente recordar asimismo las normas clásicas para la práctica correcta de una necropsia. Ellas son que debe de ser completa, debe de ser metódica y sobre todo descriptiva. Cuando decimos que debe de ser completa, es decir, según los pasos antes mencionados, abrir siempre las 3 cavidades sin descuidar, examinar cuidadosamente ningún órgano ni sistema, aunque aparezca sostenible la causa de la muerte, ya que en ocasiones podemos obtener datos inesperados. Debe de ser metódica. Siempre debemos seguir el mismo método, ya sea el preconizado por un autor determinado o el que la práctica y la experiencia nos dicten. Ello con el fin de poder hacer comparaciones y deducciones que nos darán datos interesantes en la pericia, la docencia y la investigación médico-legal. Debe de ser descriptiva, es decir, no omitir mencionar en el dictamen ningún dato que observamos al exterior o en las cavidades por insignificante que parezca. Ahí puede radicar la clave de la investigación. También vamos a ver el sitio del suceso, los indicios y las evidencias que se presentan. En el sitio del suceso o lugar o espacio físico geográfico donde se ha cometido un hecho que puede ser delito o bien zonas circundantes, accesos y rutas de escape. Sitio en el que presuntamente se ha cometido algo ilícito. En cuanto a la identificación del cadáver, vamos a ver señas particulares, vicios de conformación, sus tatuajes, cicatrices, estigmas profesionales, ropas y objetos personales, odontograma, dactiloscopia, rugoscopia, keiloscopia, radiología, antropología, reproducción facial forense, superposición computarizada. ¿Y qué va a determinar la necropsia? Primero, causa médico-legal del hecho judicial, es decir, establece la causa de la muerte. En la forma médico-legal del hecho judicial, o sea, orienta el diagnóstico entre homicidio, suicidio, accidente o muerte natural. También determina la sucesión cronológica de las lesiones. Elementos necesarios para realizar una necropsia. Debido a las características que posee la infraestructura de los diferentes anfiteatros a nivel nacional, es de importancia mencionar el equipamiento mínimo necesario que se requiere para realizar una necropsia. Equipo de protección personal para el médico legista y personal que intervenga durante el procedimiento que permita dar cumplimiento a las normas de bioseguridad. Por último, la sala de médico y el área de regaderas con la finalidad de cumplir con las normas de bioseguridad para evitar la contaminación en las instalaciones. Gracias. A continuación presentaremos el siguiente tema: aborto y aspectos legales, infanticidio y aspectos legislativos del aborto en el Perú. El aborto proviene del latín abortus, que es la interrupción de forma natural o provocada del desarrollo del feto. El aborto es un delito que jurídicamente se considera que es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo. Existen 2 métodos, los métodos químicos y los métodos mecánicos. Dentro de los métodos químicos son aplicadas a la mucosa vaginal como líquidos o sustancias ácidas que se aplican directamente al cérvix para llegar a la cavidad uterina con jeringas y agujas que se van a introducir a través del cuello uterino. Dentro de los métodos mecánicos puede ser provocado por medio de la introducción de sondas de goma o cánulas de vidrio inastillables que tienen como objetivo desencadenar las contracciones uterinas. En cuanto a los aspectos legales del aborto, tenemos el artículo que son los derechos fundamentales de la persona, que toda persona tiene derecho a su vida, a la identidad, a su integridad moral, psíquica
y física, como también a su libre desarrollo y bienestar. Dentro del Código de Niños y Adolescentes, el artículo 1 es derecho a la vida y a la integridad. El niño y el adolescente tienen derecho a la vida desde el momento de la concepción. Artículo 116. El aborto sin consentimiento nos quiere decir que el hacer abortar a una mujer sin su consentimiento será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años. El artículo 117 es agravación de la pena por la calidad del sujeto. El médico, obstetra, farmacéutico o cualquier personal de salud que utilice sus conocimientos para causar un aborto será reprimido con la pena no menor de 5 ni mayor de 12 años. En cuanto al infanticidio, el infanticidio es la muerte de un recién nacido provocada por familiares consanguíneos como sus padres, abuelos, tíos, primos, durante las 72 horas de vida. Este término, infanticidio, deriva del latín infanticidium, que significa muerte dada violentamente a un niño de corta edad. Tenemos diferentes motivos: la intención criminal del sujeto activo, que es la persona que realiza este delito. En este caso sería la madre, impulsada por trastornos del puerperio. La influencia del estado puerperal: en muchos casos la madre en el puerperio cae en una inmensa depresión y por eso toma la fatal decisión de matar a su bebé. Causas del infanticidio: dentro de estas causas tenemos causas culposas, criminales, accidentales y causas patológicas. En las causas patológicas lo conforman factores de orden médico como enfermedades, anomalías fetales, accidentes obstétricos y compresión craneana. Las causas culposas: estas causas tienen un interés médico legal más directo. Se trata de casos de imprudencias o negligencias de la madre y como consecuencia la muerte del niño. Causas accidentales: una de las causas accidentales que tenemos es la sofocación, que puede realizarse, ¿no? La obturación de los orificios respiratorios del niño por el cuerpo o brazo de la madre dormida. Causas criminales: dentro de ellas están el estrangulamiento, sofocación, sumersión, fractura del cráneo, heridas y quemaduras. Dentro del diagnóstico del médico forense, para diagnosticar este infanticidio se debe tomar en cuenta lo siguiente: demostrar que la muerte del recién nacido se produjo después de su nacimiento, realizar examen pericial del cadáver y realizar un examen pericial de la madre. Y por último presentaremos el siguiente tema. Los trastornos de identidad sexual. Es bien sabido que los trastornos sexuales afectan a un gran número de personas de ambos sexos, y que hasta muy poco tiempo no se tenían en cuenta estas alteraciones, especialmente si las afectadas eran del sexo femenino. El trastorno sexual es funcional o comportamental que interfiere en el ejercicio considerado normal de la sexualidad. Se puede clasificar en 3: trastornos de identidad sexual, desviaciones o parafilias y disfunciones. Lo que tenemos en trastornos de identidad sexual se puede dar en la niñez, en la adolescencia y en la edad adulta. En ellos hay una disociación entre el sexo anatómico y la propia identidad sexual, es decir, el sexo con el que se identifica la persona. Vamos a tener que se va a encontrar lo que es la homosexualidad, que va a ser las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, ya sea hombre con hombre, mujer con mujer. El transvestismo es un sustantivo usado para referirse en su mayoría a personas de sexo masculino o femenino que adoptan el modismo cultural del sexo opuesto. Esto quiere decir que el hombre se vista como mujer y que la mujer se vista como hombre. Lo que es transexual es una persona cuya identidad de género es contrario a su sexo biológico, es decir, que su identidad sexual está en conflicto con su anatomía sexual. La parafilia es una condición en la que la excitación y la gratificación sexual del individuo va a depender de la fantasía recurrente de una experiencia inusual que conviene como prioridad en la conducta sexual, ya sea mediante algunos objetos, situaciones, o sea con el consentimiento de la persona o no. Vamos a entretener que entre ellas
va a haber lo que es la necrofilia, que esta parafilia es la necesidad de tener relaciones con las personas muertas, con los cadáveres. Vamos a tener lo que es el fetichismo. El término va a ser que es la conducta anómala o patrón de comportamiento donde la fuente de placer sexual no va a ser el coito, sino alguna otra cosa o actividad que lo acompañe. Lo que es el parcialismo. Esta parafilia se va a caracterizar por la atención concentrada exclusivamente en una parte del cuerpo, ya sea los pies, las manos, la cara, los ojos. Tenemos lo que es la zoofilia. Se va a caracterizar por la fantasía prevalente o la conducta de mantener relaciones sexuales con los animales, ya sea el individuo penetre al animal o el animal lo penetre al individuo. Lo que tenemos también es la coprofilia, que es una desviación sexual en la que se tiene que obtener placer sexual por el contacto con los excrementos. En la alteración sexual, el exhibicionismo se va a realizar actos repetitivos de exposición de los genitales a un extraño. La persona va a llegar al placer con el hecho de que la otra persona al que se le haya mostrado llegue a sorprenderse. El masoquismo sexual. Esta fantasía va a ser una conducta intensa que recurrente durante un periodo incluye de ser humillado, golpeado, atado, causa sufrimiento en otro modo. El froteurismo se va a caracterizar por la frotación del cuerpo de otra persona que no consiente y aprietan sus genitales contra las nalgas o muslos de la víctima o les tocan los genitales, las nalgas o las mamas mientras se imaginan estar viviendo una verdadera relación sexual. La escatología telefónica se va a caracterizar por el uso preferente de las llamadas telefónicas obscenas, ya sean consentidas o no, donde la persona se va a expresar obscenamente llegando a la excitación. El climafilia va a ser la parafilia que se encuentra entre las que erotizan patológicamente las funciones digestivas, en este caso la parte terminal del intestino por llenado con líquido o enema. La urofilia se va a caracterizar porque el individuo necesita obligatoriamente para el orgasmo sentir el olor o el sabor de la orina, ver orina o alguien orinar, o solamente el hecho de sentir el ruido que se hace. El sadismo sexual va a ser el acto sexual abusivo o humillante, donde la otra persona va a ser sometida como fuente de excitación y placer sexual. La pedofilia va a ser la atracción de niños o niñas menores de 13 años, donde la persona se va a excitar teniendo relaciones sexuales con ellas, o solo el hecho de ver videos o fotos de estos niños, ¿no? El voyeurismo va a ser la excitación mientras se observa a otras personas en situaciones íntimas, como vistiéndose o en pleno acto sexual. Estas personas se van a excitar con solamente el hecho de ver. Las disfunciones van a ser un trastorno que dificulta o impide el mantenimiento de la relación sexual satisfactoria. Esto se produce durante cualquier etapa del acto sexual, ya sea el deseo, excitación, orgasmo o resolución. En los síntomas de los hombres va a ser lo que es la imposibilidad de lograr una erección, va a ser lo que es la eyaculación precoz, problemas para eyacular, eyaculación tardía o incapacidad para eyacular, dificultad para mantener la erección adecuada y mantener relaciones sexuales satisfactorias. En el caso de las mujeres va a haber lo que es el vaginismo, que esto va a causar que haya una relación sexual dolorosa, incómoda, la falta o insuficiencia en la lubricación vaginal, el dolor o escozor, sensación de quemazón, anorgasmia o incapacidad para alcanzar el orgasmo. Muchas gracias. Como hemos podido ver y escuchar, hemos desarrollado 4 temas muy interesantes del curso Obstetricia Forense, del cual esperamos que haya sido de su agrado. Muchas gracias.